Ok, entonces ya habíamos definido la primera clase que estática estudia las fuerzas en equilibrio aplicadas sobre un objeto, ¿verdad? Entonces dijimos antes que primero es muy importante definir el concepto de una fuerza, ¿verdad? Sí, entonces definimos a la fuerza como una magnitud vectorial. Definimos a la fuerza como una magnitud vectorial y le dimos características de un vector, ¿verdad? Entonces acá tengo el vector. Tengo el vector y como todo vector va a tener las siguientes características. ¿Okay? Entonces acá tengo el vector fuerza y todo vector va a tener una dirección que va a estar dada por el ángulo. Entonces recuerden eso. Todo vector tiene una dirección. Segundo, que todo vector tiene un sentido. ¿Ok? Dirección, sentido y todo vector va a tener un tamaño. Listo. Entonces, todo vector va a tener un tamaño, ¿verdad? Entonces el tamaño de este vector está dado por esas flechas. ¿Sí? Otra manera de denominar el tamaño, ustedes la van a encontrar como magnitud. ¿Sí? Entonces, características de la fuerza. 1. La fuerza va a tener sentido. La fuerza va a tener dirección. Y 3. La fuerza va a tener una magnitud o tamaño. Ok. Ok, entonces el primer tipo de fuerza mecánica que vamos a ver lo vamos a definir como tensión, ¿ok? Entonces vamos a definir la tensión como el esfuerzo al que se somete una cuerda, ¿sí? Es decir, toda cuerda, todo material que sea una cuerda, todo material que sea un cable, ¿sí? O hasta un resorte deformable, ¿sí? Siempre que someto a esfuerzo cada uno de estos tipos de materiales, cuerdas, cables y resortes deformables, yo genero sobre el cable lo que denomino la fuerza de tensión. Entonces, el ejemplo que están viendo acá, el ejemplo que están viendo acá, el ejemplo que están viendo acá son cuerdas de un puente. Y efectivamente, cada una de estas cuerdas que ustedes ven acá están sometidas a fuerza de tensión, a una fuerza de tensión. Entonces, ya sea en este sentido o en este sentido, ¿sí? La cuerda está sometida a una tensión. ¿Sí? Ahora, evidentemente, cada una de las cuerdas va a tener que someterse a una tensión diferente a la otra, ¿no? Porque cada cuerda puede variar en longitud, puede variar en grosor, entonces la tensión de cada cuerda va a variar. Entonces es simple entender esto.
ustedes tienen acá una cuerda y cuando yo someto a esa cuerda a un esfuerzo, es decir, yo tengo acá una persona jalando esta cuerda, la cuerda se somete a una tensión, ¿sí? Entonces, siempre que sea la misma cuerda, esto también acuérdense, siempre que sea la misma cuerda, toda la cuerda, absolutamente toda la cuerda, va a estar sometida a la misma tensión. Sin importar cuán larga sea la cuerda, va a tener la misma tensión. ¿Sí? Así cualquier cable, siempre que sea la misma cuerda, es la misma tensión. ¿Ok? A ver, un ejemplo diferente sería decir que yo tengo acá una cuerda. Acá tengo otra cuerda. Vamos a modificar el color de esa cuerda. ¿Sí? Cuerda 1, cuerda 2 y le pondremos acá otra cuerda. ¿Sí? Entonces vamos a decir que estas dos están sujetas al techo. Y acá es que esté colgando una masa. ¿Sí? Una masa M. Entonces, la conclusión que yo puedo sacar es lo siguiente. La cuerda de color rojo va a estar sometida a una tensión que yo voy a denominar 1. La cuerda de color verde va a tener que ser otra tensión porque es diferente a la roja. Y lo mismo para la cuerda de color celeste. Va a estar sometida a una tensión 3. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, la tensión 1 no es igual a la 2 y estas tampoco son igual a la 3. ¿Ok? Entonces, misma cuerda, misma tensión, diferente cuerda, diferente tensión. Ok, continuamos. Vamos ahora. Okay, veamos ahora el peso, ¿sí? Definamos el peso. ¿Sí? Lo primero que vamos a decir del peso es que no es igual a la masa. ¿Sí? La masa como tal es una propiedad de cualquier material que ocupa un volumen en el espacio. En cambio el peso, sí, el peso se define como una fuerza. Entonces, para propósitos del avance, si ustedes se fijan, el libro define al peso como el símbolo W, ¿no? Entonces yo voy a tener el peso y lo voy a definir de la siguiente forma. ¿Sí? Masa por gravedad. Ahora, claro que, claro que de forma vectorial lo veríamos así. En términos de magnitud suele definirse así, ¿verdad? M por G. ¿Sí? Entonces, al ser una fuerza, las unidades del peso son los newtons, ¿no? Entonces, está muy ligado a lo que es el campo gravitacional de la Tierra.
¿sí? Al campo gravitacional. Entonces, lo que hay que entender es que el campo de la Tierra va a ejercer una fuerza sobre cualquier objeto que tenga una masa, y esa masa va a ser de naturaleza, esa fuerza, perdón, va a ser de naturaleza atractiva, ¿no? Entonces, por eso es que sin importar qué objeto yo tenga, al ser una fuerza del tipo atractiva, se va a ver de la siguiente forma. O sea, imagínense que acá yo tengo un objeto, ¿sí? Y vamos a decir que el objeto está sobre una superficie horizontal, ¿sí? Sobre una superficie horizontal. Entonces siempre esta fuerza debe ser dibujada en dirección hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Ok, sin importar cómo esta se vea. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos si nosotros tuviésemos ese mismo objeto, ¿sí? Ese mismo objeto, pero sobre una superficie que está inclinada, de igual forma, yo podría definir al peso en dirección hacia el centro de la Tierra. ¿Ok? Entonces, si este es de masa m, el peso igual va a ser m por g. ¿Sí? Entonces recuerden la dirección del peso siempre hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Sin importar el caso que se nos dé. Ok, volviendo un poco hacia atrás, quiero que tengan consideración de lo siguiente. Es muy común ver a la tensión, ¿sí?, apuntando en dirección contraria al movimiento. ¿Se entiende? ¿A qué me refiero con eso? Si yo tengo acá otro bloque de masa M2, ¿qué fuerzas voy a tener? Entonces recuerden que acá yo tengo el peso, que sería M2 por G, y la tensión siempre va a apuntar en sentido contrario al movimiento de dicho bloque, ¿verdad? Yo voy a tener acá, ¿sí?, la tensión. Y acá continúa la cuerda, ¿no? Ok, eso es importante. Entonces, peso hacia el centro de la Tierra, dirección de la tensión opuesto hacia donde apunta el peso muchas veces, ¿no? O al movimiento del bloque. Porque si no apuntar en sentido contrario no se generaría tensión en la cuerda, es decir, para soportar la carga. Ok, vamos con el siguiente. Ok, acá tengo una caja a la cual le voy a dibujar una superficie, ¿sí?, que está sobre una superficie. Entonces la siguiente fuerza que vamos a ver o analizar es lo que denominamos la fuerza normal. Sí, la fuerza normal. Y la fuerza normal siempre aparece en sentido perpendicular a la superficie de la Tierra. Es decir, siempre que tú apoyas un objeto sobre una superficie, generas una normal
¿sí? Sobre tu objeto. Entonces, por así decirlo, es la fuerza que la superficie ejerce sobre tu objeto. Entonces, ¿cómo se va a ver esta fuerza? Es de la siguiente forma. ¿Sí? Entonces, ahí está. Siempre la vamos a simbolizar con la letra N, ¿sí? La fuerza normal. Entonces siempre va a ser perpendicular a la superficie donde esté apoyado el objeto. Si se dan cuenta, si ven el gráfico acá. Acá yo formaría los 90 grados, ¿verdad? Entonces eso se va a repetir también en este caso de acá. Voy a tomar esto y lo copio acá. Ok, ok, ok. Ok, acá. Entonces ya hemos visto esto. Ok, tenemos el objeto. Recuerden el peso. Siempre apuntando en dirección hacia el centro de la Tierra. Acá le podemos poner esto. O simplemente así. Y la normal, recuerden que siempre va perpendicular a la superficie. ¿Sí? Perpendicular a la superficie. Entonces yo voy a agarrar otro vector. Ok. Agarro un vector y acá estaría la normal. ¿Sí? La idea es que si yo extiendo esto, acá va a formar los 90 grados con la superficie inclinada, ¿ok? Entonces, la normal siempre perpendicular a la superficie. Ok, vamos con la siguiente fuerza. Entonces vamos a decir lo que denominamos fuerza de rozamiento, ¿ok? Vamos a ir más a profundidad con esto, pero en resumidas cuentas, la fuerza de rozamiento aparece siempre que hay contacto entre dos superficies. Entonces acá las dos superficies van a ser, uno, la caja, y la segunda superficie va a ser el piso, ¿no? Entonces siempre que haya contacto entre esas dos superficies genera una fuerza de rozamiento. Ahora, una característica de esta fuerza es la siguiente. Usualmente suele oponerse al sentido de movimiento del objeto. Obviamente vamos a ir a más profundidad de eso, porque en realidad hay fuerza de rozamiento cinética y fuerza de rozamiento estática, ¿no? Obvio, la cinética es cuando está en movimiento, la estática es la máxima que hay que superar para mover el objeto, pero entonces recordamos las fuerzas que ya hemos mencionado acá. Acá la normal,
Vamos con otras. Acá que tendríamos el peso y el rozamiento vendría acá. Supongamos lo siguiente, ¿sí? El rozamiento vendría acá. ¿Por qué iría acá? Porque vamos a suponer que el objeto se está moviendo en este sentido. Sí, entonces si notan, si se mueve a la derecha, evidentemente la de rozamiento va a ir a la izquierda. ¿Ok? Entonces la última fuerza que vamos a ver o analizar es la fuerza elástica. ¿Ok? Entonces para la fuerza elástica, para la fuerza elástica va a ser necesario siempre la existencia de un resorte. ¿Ok? Entonces vamos a acoplar el resorte a la pared. ¿Sí? Entonces naturalmente vamos a llegar a las siguientes conclusiones. ¿Sí? Conclusión 1. Cuando el resorte no está estirado ni comprimido, el resorte va a estar en su longitud natural. El resorte va a estar en su longitud natural siempre que no esté ni comprimido ni estirado, ¿ok? Entonces, usualmente a esta posición donde no está ni estirado ni comprimido, a esta posición donde no está estirado ni comprimido, sí, le solemos llamar la posición de equilibrio. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Si este resorte que vemos acá, ¿sí? Si este resorte que vemos acá le aplicamos una fuerza, ¿sí? Le voy a aplicar una fuerza en este sentido, ¿sí? Una fuerza de compresión, ¿ok? Si yo aplico una fuerza de compresión sobre el resorte de la posición en la que está a la de equilibrio, esta ha recorrido un valor al que lo vamos a denominar X, ¿ok? ¿Dónde está esa fuerza elástica? Dirán. La fuerza elástica siempre está, ¿sí?, en sentido contrario a la fuerza de compresión. ¿Por qué? Porque la fuerza elástica quiere recuperar la longitud natural del resorte. Entonces, si la fuerza de compresión va a la izquierda, la fuerza elástica va a ir a la derecha y al revés. Si estamos estirando el resorte, la elástica va a ir en sentido contrario. Entonces recuerden eso, siempre que hablamos de la elástica, se opone a la compresión o al estiramiento del resorte para que el resorte vuelva a su longitud natural. Entonces, con eso terminaríamos la introducción.